Ecuatorianos, quiero compartir con ustedes tres conceptos. Son tres verdades a propósito de la decisión de la Corte Constitucional sobre el juicio político. Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. En segundo lugar, soy un demócrata y creo que la democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparto. Tercero, soy humano, como cada uno de ustedes. Por tanto, me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. Voy a ser firme y claro. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Lo repitió 2 veces. No necesito que me repitas cosas. Demuéstralo, con hechos. Y me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia. Esta es la verdad. Mi defensa, ecuatorianos, es la defensa de su estabilidad y de sus derechos. El juicio político que la Corte Constitucional ha admitido tiene 3 maneras de verse. Una manera jurídica, una manera política y una manera personal. Hablemos del tema jurídico. Este es el más débil de los 3, porque la intención es clara. Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución. Es más, señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión. Los asambleístas me acusaban de presumible concusión, concusión por omisión y presumible peculado. La Corte Constitucional desechó la acusación de concusión. No había una sola prueba. Ahora, esta misma Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Por cierto, yo lamento las presiones, incluso amenazas, que la Corte Constitucional recibió de determinados sectores de la política. La Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Pero, ¿qué es esto de peculado? Peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. Repito, peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. Los de ustedes, ecuatorianos, los recursos de ustedes para beneficio propio. Tampoco hay prueba alguna de esto. Como dicen los abogados, los delitos contra la administración pública exigen
el elemento, las pruebas del dolo. ¿Dónde están las pruebas? No hay. No hay. Detrás, aplaudan, aplaudan, vamos. ¿Saben ustedes por qué no existen pruebas? ¿Por qué? Primero, porque me acusan por un contrato de Flopec firmado en diciembre del 2018 con un alcance de diciembre del 2020. No me pueden atribuir algo que no hice porque no era presidente en esas fechas. En segundo lugar, porque ese contrato del gobierno anterior solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal. Y tercero, recuerden, el contrato cuestionado fue suscrito en el 2018 con una renovación en el 2020, es decir, mucho tiempo antes de que yo asuma la presidencia de la República. Aplauso, dice el chat. También quieren aplausos del chat. Esto es Aplaudan. absurdo. Me acusan presuntamente de abusar de fondos públicos para beneficio propio cuando aún no era presidente de la República. ¿Cómo es posible? ¿Qué tengo que ver con un contrato del 2018 o del 2020? Ni siquiera existe una investigación en fiscalía sobre ese tema. De hecho, ecuatorianos, si alguien hubiera tenido una prueba, debía poner la denuncia en la fiscalía para iniciar una investigación penal. Pero no hay juicio penal porque no hay pruebas contra mí. Y en mi caso, no hay pruebas porque no he cometido delito alguno, mucho menos antes de posesionarme, mucho menos años antes de posesionarme. Como no hay motivos para un juicio penal, se inventan este juicio político. Eso me lleva al segundo tema, la política. El Papa Francisco decía, o dice, que la búsqueda del poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. Abuso e injusticia como pretender un cambio desesperado, unilateral, violento de las reglas democráticas. En Ecuador vivimos un Estado de Derecho. No impera la ley del más fuerte o más violento o más bárbaro. En Ecuador impera la Constitución. Pero las mafias del narcotráfico, las mafias que atracaron la ISPOL, las mafias de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal, las mafias de los negocios petroleros ilegales, se han sumado a la política para recuperar las prebendas ilegales que les quitamos. Ahora, ¿por qué debemos ustedes y yo defender la democracia? ¿Por qué? Porque es importante defender la estabilidad, el Estado de Derecho, las reglas del juego democrático. Porque no se puede crear un estado de bienestar sin un Estado de Derecho. Porque la democracia se defiende con más democracia, no con menos, peor con anarquía y barbarie. Porque la democracia es la única herramienta que permite que ustedes, cada uno de ustedes, ejerza su derecho a elegir. Fue así como en la segunda vuelta electoral de abril del 2021, la mayoría de ustedes ecuatorianos y ecuatorianas
Muchos de ustedes me eligieron como presidente constitucional por 4 años. Y es un gravísimo error que lo estamos pagando todavía. Déjeme decirle. En democracia, ecuatorianos, los ciclos políticos deben cumplirse. Así sean Pero malos. es aún más crítico el escenario del juicio político. Porque este juicio político pretende evaluar mi gestión con base en pruebas obtenidas de forma fraudulenta. Y podría hablarles de vulneraciones al debido proceso, incumplimientos sistemáticos, uso de artículos equivocados, obtención de pruebas ilícitas o pretender hacerme responsable de una gestión pública cuando no era presidente. Podría hablarles de un juicio creado con memes falsos, Memes. pero sé que la política no es de su interés ecuatoriano. Sé que están preocupados por la seguridad, los riesgos derivados de la estación invernal, el deslave de Alausí, el terremoto, la salud de ustedes y su familia, su educación y también la preocupación por las oportunidades para prosperar. Sinceramente, ¿no les disgusta que mientras el gobierno trata de resolver los problemas de ustedes, queridos ecuatorianos, un grupo de asambleístas estén preocupados de la politiquería? A mí me molesta A usted sí. y me Lo van a ofende, votar. me indigna Ay, qué lindo. que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar. Y los otros le aplauden su reputación y su hogar. Oye, al man no le importa su hogar, solamente le importa que pongan la plata en la cuenta del banco. Ya les expliqué que el juicio político jurídicamente no tiene pies ni cabeza, porque las mentiras inventadas no se pueden sostener. Ya les expliqué que el juicio político desde la política es solo el intento desesperado, atemporal y violento de robarles su estabilidad. Permítanme finalmente hablarles del juicio personal que me siguen. Personal ahora, a ver. Ecuatorianos, debo, como lo haría cualquiera de ustedes, debo defender mi nombre y el nombre de mis hijos, el de mis nietos, de mi esposa Qué bueno. y de todos quienes componen nuestro hogar. Debo defender el buen nombre de nuestro hogar. Como persona, estoy viviendo un ataque sistemático y mafioso. ¿Mafioso qué? La naturaleza es una mafiosa. Pretenden enlodar mi nombre y el de mi hogar. Eso se llama intento de asesinato de la reputación. El asesinato de la reputación es un proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad y reputación de una persona. ¿Cómo se destruye la reputación? Con la creación de historias falsas, ¿Cómo cuál? fake news, ¿Ya? fábulas, con mentiras, con memes, con chismes y con el apoyo de algunos dedicados a difundir mentiras e inventar delitos. ¿No les suena parecido a los argumentos del juicio político? Ahora, ¿por qué intentar destruir la reputación de un presidente? Para silenciar su voz y lograr su rechazo por la sociedad y en ese momento tomar por asalto el poder
debilitar, destruir la democracia y quitarles la estabilidad a ustedes, queridos ciudadanos. Estabilidad Su teníamos. estabilidad, su democracia, su decisión. Eso es lo que está en juego en este instante. ¿Quién tenía estabilidad en el chat? Por favor, dígalo. Mis padres me enseñaron a estar orgulloso de mi nombre y lo estoy. Porque yo sí estoy orgulloso de mi padre. Pobre padre. El padre lo jalaría de las orejas. Oye, haz bien la vaina, pues ya, ¿para qué hora? Qué pena, ¿no? Y como muchos de ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, hemos educado a nuestros hijos a cuidar de su buen nombre y ser personas honestas. Ustedes y no, de bien. salvajes. Ustedes son unos Porque salvajes. eso es cuidar el futuro. Ese sin corbata es El un buen salvaje. nombre es la joya más importante de un hogar. Y mi nombre es Guillermo Lasso Mendoza. ¿Ya? Soy presidente constitucional del Ecuador, elegido por votación popular para 4 años de gobierno. ¿Seguro? ¿4? ¿Estás seguro? ¿Segurísimo? ¿Ya? Soy Guillermo Lasso Mendoza y como presidente todas mis acciones son transparentes y soy inocente de esas patrañas que me han inventado. Y reafirmo, en mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Y como presidente, soy un demócrata. Un demócrata que le lanza Por gas eso lacrimógeno a la respeto gente en decisión a la de UCI. la Corte Constitucional, Ojo. a pesar de no compartirla. Y ese corte medio raro. Don demócrata que lanza gas lacrimógeno. ¿Qué pasó? Porque me indigna este ataque a mi reputación, a la de mi hogar. Otra vez. Y estoy seguro que ustedes defenderían su buen nombre si un grupo de perversos y mafiosos les inventa chismes o mentiras para dañar a su hogar. Ecuatorianos y ecuatorianas, soy Guillermo Lasso Mendoza y en mi vida personal, profesional y ahora pública siempre he actuado y actuaré con recta intención. Ahora, recta intención y recta actuación para defender los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Porque esa es la verdad. Esta es una lucha que vamos a ganar. Vamos a ganar porque la verdad siempre vence. Como Dios venció en la corte, claro. bendiga la unidad de los ecuatorianos. Muchas gracias.